Buenas noches, boa noite desde Brasília. Com muita alegria, nós estamos hoje promovendo o lançamento do livro. Oh, meu Deus, aqui onde está? Os objetos se importam, dentro da programação do 13º Colóquio de Psicologia Escolar, e eu quero agradecer muito a organização do evento, principalmente no nome da professora Cleise Marinho Araújo, nossa colega de departamento, que tem nos brindado, né, todos os anos com esse evento, ganhando cada vez mais notoriedade, né, não só no Distrito Federal, como também fora do país já. E dentro dessa rica programação que a organização está promovendo, foi possível a gente pensar no lançamento dessa obra. E para quem está chegando agora, eu queria explicar um pouco como nós nos organizamos, né? Eu sou a professora Gabriela Mieto, da Universidade de Brasília, do Instituto de Psicologia. Sou uma das coautoras de um capítulo desse livro, e nós conseguimos, né, para falar um pouco dessa obra que reúne autores aqui da América Latina e também da Espanha, em razão do fuso horário, principalmente, a gente não conseguiu reunir mais gente aqui de forma síncrona, né, como nós falamos no Brasil ao vivo. Mas hoje eu tenho comigo aqui, é uma grande honra, né, e poder compartilhar com vocês. Nós temos aqui, né, Miralba Correia, Maria Eugênia Villa Lobos, estão falando desde Cali, na Colômbia, são da Universidade del Valle, e também Pedro Palácios, que está falando diretamente do México, né, Universidade de Águas Calientes, né, Pedro? E nós pensamos nesse momento, então, né, poder falar um pouco tanto da nossa participação efetivamente nesse livro, mas também no projeto que deu origem a essa publicação. E nós contamos, né, com algumas participações em vídeo que foram carinhosamente gravadas, né, e enviadas para a gente, tanto da professora Cíntia Rodrigues, que é uma das, né, ela foi coordenadora do projeto e é uma das organizadoras dessa obra, como também do professor José Luiz, e de mais dois autores, né, Ivan Moreno Llanos e Gonçalo Flecha. Então, nós vamos alternar aqui um pouco as nossas participações, tanto as nossas, né, que estamos aqui diretamente com vocês, como compartilhar alguns vídeos, né? Eu peço a paciência de vocês para a gente lidar com as questões tecnológicas, mas eu acho que vai dar tudo certo, tá bom? Ao final, a gente pode né, abrir para alguma conversa, né, que vocês possam abrir o microfone ou a câmera para conversar, se quiserem enviar no chat alguma questão. Por enquanto, para uma melhor qualidade da transmissão, acho que é melhor a gente manter mais os microfones fechados, tá? E as câmeras deixar mais com quem estiver no momento de fala. Tá bom, gente? Então, muitas graças, meus companheiros, né, por estarem aqui, e vocês por também terem vindo, né, a curiosidade de conhecer essa obra, tá bom? Para começar, então, nós vamos compartilhar com vocês o vídeo que a professora Cíntia Rodrigues preparou para falar um pouquinho da obra, né, de como aconteceu, né, a elaboração e a ideia dessa obra que a gente está compartilhando com vocês hoje, tá ok? Então, vamos agora poder compartilhar o vídeo. Hola, buenas tardes. Es un placer para mí poder hablar durante unos minutos de los objetos que importan, acción educativa en la escuela infantil.
En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores y organizadoras del 13º Coloquio Internacional de Psicología Escolar de la Universidad de Brasilia por ofrecernos esta oportunidad de hablar de nuestro libro. Y también quiero agradecer muy especialmente a Gabriela Nieto por todo el ánimo y todo el esfuerzo que está desplegando para que podamos estar participando de esta manera en este evento en Brasilia. Bueno, yo solamente voy a decir unas cuantas palabras en relación a cómo nació el libro. Partió de un proyecto social que ganamos con América Latina, un grupo de investigadores e investigadoras de varios países de América Latina. Está compuesto por una participación de Chile, de México, de Colombia con 3 universidades, de Brasil con la Universidad de Brasilia y la Universidad Autónoma de Madrid en España. Nuestro objetivo en el proyecto era analizar el estatus de la materialidad y de las prácticas educativas a través de la materialidad en las escuelas infantiles de 0 a 1 y 1 a 2. Y ahí nos encontramos en las filmaciones realizadas en Chile, en Colombia, en Brasil, en México y en España, encontramos una abundantísima información que, por supuesto, excede con mucho los límites de un libro, pero nos animó justamente a realizar el libro, escogiendo algunos de los temas más destacados. Esto, como digo, no implica en absoluto que no haya otros muchos temas que poder tratar, pero escogimos unos cuantos. Se refieren se encuentran en los 7 capítulos que componen el libro. El primer capítulo está dedicado a la historia, hay un aspecto histórico de la educación infantil. Está centrado sobre todo en España, pero también hay algunas pinceladas de otros países de América Latina como México y Colombia. El segundo capítulo está dedicado es una reflexión sobre la importancia de los instrumentos musicales y de los objetos sonoros que se pone a disposición de los niños en las aulas. Normalmente les encanta y evidentemente la música tendría que tener un espacio, digamos, realmente relevante en el mundo de la educación infantil. El tercer capítulo está dedicado a la lectura del libro. Descubrimos que los niños se interesan muchísimo por la lectura, por la buena lectura realizada por las maestras, y nos pareció que esto es muy destacado, particularmente cuando se trata de niños que tienen a partir de 5 meses de edad, no más, o sea que todavía no son lectores. Evidentemente les faltan muchos años para serlo y, sin embargo, se sienten muy atraídos por la lectura realizada por la maestra. Y esto nos parece que es particularmente destacado. Luego hay otro capítulo dedicado a las funciones ejecutivas y al control cognitivo que son capaces de mostrar los niños. Esto se pone de relieve antes del final del primer año de vida, con lo cual de lleno se encuentran ya desde el aula 01. Hay otro capítulo dedicado a los símbolos, una reflexión sobre el estatus en la escuela de diferentes países en relación a cuál es el papel de los símbolos en general, y evidentemente el juego simbólico también interviene como un aspecto fundamental en este ámbito. Luego hay otro capítulo dedicado a las situaciones educativas. Este capítulo se realizó a partir de las intervenciones de los maestros en el aula 1-2. Y luego hay un último capítulo dedicado a las intervenciones, el diálogo que se estableció entre los maestros y las maestras y nosotros como investigadores e investigadoras que llegábamos al aula, filmábamos qué es lo que ocurría, y esto nos permitió un diálogo realmente muy rico entre todos nosotros para tratar de comprender qué es lo que se jugaba ahí dentro. El libro, además, ha sido publicado por Osori
Entonces, le estamos muy agradecidos a Nuria Casals por todo el esfuerzo que ha realizado y la idea de que desde el momento en que le hablamos de la posibilidad de concretar esta investigación en un libro, ella pues se mostró muy entusiasta y esto también nos ayudó y nos animó mucho a todos los participantes en este proyecto. Bueno, no me extiendo más porque sé que hay otros vídeos también que van a llegar y que Gabriela Nieto va a mostrar de algunos de nosotros a través de esta forma online. Y bueno, simplemente muchas gracias de nuevo y espero que lo estén disfrutando muchísimo. Chao, chao. Bem, eu queria perguntar mais para quem está aqui presente, né, de língua que não é hispanohablante, se está tranquilo a compreensão do que a professora Cíntia pôde apresentar no vídeo, porque, na verdade, eu preparei um PowerPoint mais que perpassa ali em português, né, algumas dessas questões principais que ela colocou, né? Mas eu acho que não faria muita falta, né, assim, seria realmente se alguém tivesse com algum limite mais da compreensão, tá? Mas foi, né, assim, com grande alegria que a gente recebeu, né, esse vídeo que ela preparou, e acho que já nos dá uma amostra, né, sobre o que foi o projeto, uma cooperação que reuniu, foi um edital o apoio da Santander com a Universidade Autônoma de Madrid para América Latina, e a professora Cíntia, então, reuniu vários colaboradores, né, alguns presentes hoje aqui, como nós quatro, e vários outros, né, também. Na Colômbia nós tínhamos 3 equipes, né, no Chile também, uma equipe, e na Espanha. Então, um pouco essa visão geral, e desdobrou, né, a gente poder fazer a pesquisa em vários desses locais, nos países, e depois a gente poder celebrar, vamos dizer assim, toda essa ação conjunta de pesquisa na edição desse livro, né. Eu gostaria, então, acho que seria importante, talvez, a gente poder compartilhar o vídeo do professor José Luiz, que também ele dá uma apresentação um pouco principalmente sobre o primeiro capítulo, né, do livro, onde ele foi autor, e em seguida eu passo a palavra para o professor Pedro Palacios. Tá bom, Pedro, assim? Então, vamos só compartilhar, vocês aguardem só um pouquinho, né? A gente vai ver a participação do professor José Luiz, que também é professor da Universidade Autônoma de Madrid. Só um minutinho para a gente se organizar, tá? Não escuto. Escute? Não. Só um minuto. Acho que tem que desligar seu microfone, Mieto. Ligar o microfone, aliás. Agora saiu o compartilhamento.
Antes da gente começar, eu estava explicando para os nossos convidados que o problema sempre acontece na hora oficial, né? Un Madrid otoñal, les envío Agora sim. afectuosos saludos a las colegas brasileñas, a todos los colaboradores de esta obra y a quien esté viendo y escuchando este mensaje grabado. En primer lugar, quiero decirles en esta presentación que el libro Los objetos sí importan es una obra que nació del esfuerzo de un amplio colectivo de autores a uno y al otro lado del océano y que todos estuvimos enlazados con el principal objetivo que estas investigaciones tuvieran especial repercusión en la mejora de la enseñanza de los niños y de las niñas que inician su andadura educativa en la escuela infantil. Desgraciada o afortunadamente, yo no soy psicólogo, sino un simple historiador que desde hace 30 años se dedica a formar docentes en unas y otras etapas educativas. Fascinando por el potencial educativo de los objetos, siempre creí que a través de ellos una sociedad plasma un sinnúmero de cualidades y valores que deben ser transmitidos a los recién llegados al grupo. Algo así como una seña de identidad, un ADN cultural, que desde la primera infancia se inocula a los niños y a las niñas para que sean reconocidos y se identifiquen como miembros del mismo grupo social. Los objetos son utilizados por educadores y educandos como mediadores hacia la consecución de una lectura inteligente del mundo que les rodea. Los objetos, como cultura material entendidos en su conjunto, serían mediadores temporales entre el pasado y el presente, empleados por la humanidad para hacer frente al mundo físico, para facilitar la relación social, satisfacer la imaginación y crear símbolos dotados de significado. Bajo ese punto de vista, en este contexto, el primer capítulo realizado junto con otros 3 compañeros que figuran, por supuesto, en el índice del libro, nos ayudó, nos impulsó a ser arqueólogos, ¿no?, de la memoria de las instituciones educativas y preguntarnos de dónde viene la escuela infantil, cuáles son sus orígenes, si se inician, como dice la mayor parte de los expertos, en el siglo XIX, o si bien tienen su comienzo muchos años antes, ya que además condicionan esos orígenes una parte importante de la realidad que contemplan. En ese capítulo podrán ver cómo nuestra hipótesis arranca de la transición entre instituciones asistenciales benéficas, centradas en la atención al niño más que en su educación. Ese desequilibrio se irá alterando según modifique el concepto de infancia cada una de las sociedades, hasta llegar a nuestros días, donde las escuelas infantiles, tanto las de la primera etapa, entre el 0-3, como de la segunda hasta los 6 años, dependiendo de qué país estemos hablando, se dedican, por supuesto, mucho más, ¿no?, al fomento y al desarrollo de las capacidades de los niños y niñas que allí acuden. Seguro que este capítulo les motivará a hacerse preguntas sobre la realidad y algunas cuestiones del presente que, según nuestra modesta opinión, solo se explican mirando hacia el pasado. Estoy convencido que si son ustedes docentes, colegas en esto de enseñar a formar futuros maestros y maestras, o si son estudiantes interesados, comprometidos con la renovación de la educación infantil en sus respectivos países, o si son padres y madres preocupados por sus hijos, porque reciban la mejor preparación para desarrollar sus capacidades, para que puedan enfrentarse al mundo en igualdad de condiciones y con toda su potencialidad como seres humanos, este libro les interesará sin duda. Seguro que entre sus páginas podrán formularse nuevas preguntas sobre temas que ya conocen y los que seguramente además son expertos. Podrán sentirse atraídos, les llamará la atención sobre aspectos sobre la educación temprana que nunca habían considerado. Si la han visto desde otra perspectiva, seguramente les motivará a reflexionar sobre
qué son y de dónde vienen nuestras instituciones educativas y por qué carecen de lo que carecen y son beneficiadas por lo que nosotros entendemos que son sus virtudes y sus defectos. Y en definitiva, estoy convencido que la lectura de estos capítulos, con todas sus virtudes y con todos sus defectos o posibles mejoras, les pondrá en el centro de la diana la necesidad de reivindicar a las autoridades educativas en cada ámbito nacional la mejora en la formación de nuestros niños y niñas, desde sus primeros años de vida hasta que se hagan adultos. Es decir, nosotros pretendimos comenzar la casa no por el tejado, como se hace habitualmente, sino por sus cimientos, como debería ser siempre. Insisto, desde este Madrid seducido ya por el otoño, donde el sol esconde ese frío propio de la estación, les agradezco su presencia al otro lado del Atlántico. Pero, sin embargo, tan cercanos todos a los mejores deseos que compartimos, ¿no? Para que nuestros niños y niñas crezcan y desarrollen toda su potencialidad sin barreras ni desigualdades, ni siquiera, obviamente, las de género o las de riqueza y pobreza. Espero que este libro les sea útil para este hermoso fin. Como colofón, al fin y al cabo, como decía Melquiades el Chamarilero, recuerdan 100 años de soledad, las cosas tienen vida propia y todo es cuestión de despertarles el ánima. Salud a todos y buena reunión de presentación. Genial, não? A participação dos dois organizadores da obra, né? A professora Cíntia Rodrigues e o professor José Luiz de los Reyes, por esses vídeos que nos um presente, né, para a gente. E eu passo a palavra, então, agora para você, Pedro. Muitas graças por estar aqui desde México. No más, yo me uno a José Luis y a Cintia en el agradecimiento a ti, Gabriela, y a la institución en la cual laboras. Realmente es un placer poder compartir esta tarde, noche con ustedes. Bueno, yo les voy a hablar básicamente un poco sobre el capítulo 4. El capítulo 4 del libro tiene como título Los símbolos en la escuela infantil. En este capítulo, realmente aquí coincidimos 3 países de los mismos datos que estuvimos tomando en nuestros distintos lugares, ¿no? Está Chile, está España y está México. La organización la manera en cómo abordamos los símbolos, de hecho, dentro de nuestro grupo de investigación, ya este tema ha sido abordado antes, pero siempre lo habíamos estudiado, cómo es que los niños van construyendo esos significados simbólicos, cómo es que llegan a utilizar los objetos de una manera simbólica. Y en ese sentido, lo habíamos abordado siempre este estudio, los niños interactuando con sus padres y con los objetos. Así de que con este proyecto que nació en España y todos los países que estamos participando, al ir a las escuelas, pues básicamente yo creo que uno de los grandes temas de la primera infancia es el desarrollo de los símbolos, no podría faltar. Y en ese sentido, pues bueno, las preguntas también inmediatamente surgen, ¿no? O sea, ¿de qué manera las profesoras, de qué manera los pares, los compañeros, también intervienen o juegan un papel en el hecho de que el niño vaya construyendo estos significados o usos simbólicos de los objetos? El capítulo básicamente está dedicado a ello. Y básicamente a través del capítulo mostramos, yo diría, 3 cosas. La primera que a nosotros nos llamó la atención fue investigar qué papel o qué lugar o a qué edad dentro del currículum de la educación infantil realmente sugieren
o plantean que se deben trabajar o enseñar los usos simbólicos de los objetos en estos infantes, ¿no? En estos niños. Y un hecho así que constatamos es que tanto en Chile como en España como en México, el currículum de la escuela infantil básicamente empieza a introducir el uso de los objetos de manera simbólica hasta que los niños tienen 19 meses, pero realmente enfatizan más que este tipo de, digamos, de contenidos deben trabajarse hasta los 2 años. Esto no nos sorprende porque si se fijan dentro de la literatura psicológica realmente está marcada mucho por Piaget, por su legado, y él dice que es a partir de los 18, 24 meses que los niños realmente comienzan o ellos se insertan en lo que él denominó como la función simbólica. Pero nosotros, dentro de este mismo apartado, nosotros hacemos un contraste de qué es lo que dice el currículum, qué es lo que dicen los planes de estudio de la educación infantil y qué es lo que las maestras realmente hacen en el aula. ¿Realmente se esperan hasta los 2 años para estar promoviendo este tipo de aprendizajes? Y la respuesta es no. Ya lo descubrirán ahí vienen varias observaciones de los 3 países. Y básicamente el hecho más interesante es que ya las profesoras o las técnicas educativas, porque tienen distinto nombre en los distintos países, de alguna otra manera ya desde que los niños tienen 1 año o un poco menos de 1 año, ya están favoreciendo de que los niños empiecen a utilizar los objetos de manera simbólica. Ahora, ¿cómo puede ser un uso simbólico? ¿O cómo es que las maestras favorecen estos usos simbólicos? Lo que nos dimos cuenta en España principalmente utilizan mucho los objetos réplica. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, que una taza pequeñita como juguete, que una estufa o distintos objetos, y entonces ahí de alguna otra manera propician que los niños creen escenarios donde ellos simulan que comen, etcétera, etcétera, ¿no? Y insisto, o sea, lo interesante es que las maestras hacen este tipo de acciones mucho antes, estamos hablando de 6, 7, 8 meses antes de lo que dentro del mismo currículum de la escuela infantil dicen que deberían hacer, ¿no? Y esto, si se fijan, también va muy de la mano porque lo que también nosotros sabemos en relación al origen de los símbolos es que justamente en estos estudios que hemos hecho con padres, ya los niños desde los 12 meses, un poquito antes de los 12 meses, ellos ya están utilizando los objetos de manera simbólica. Y aquí, en este capítulo, analizamos justamente de qué mediadores, qué es lo que hace la maestra para estar promoviendo estos símbolos en los niños en estos escenarios, que también de alguna u otra manera recurren a muchos mediadores similares a los que suelen utilizar los padres. ¿Cuál sería la diferencia? Pues la diferencia es que el padre lo hace de una manera un poco más intuitiva, a lo mejor no tiene una meta educativa con su hijo, sin embargo, la educadora o la técnica en educación sí lo debe tener, ¿no? Acá hablamos ya de una sistematización más de cómo transmitir o enseñar algo, mientras que con los padres, pues sí hablaríamos de una educación, pero no formal, sino más bien informal. Y el otro apartado que también tiene este capítulo está dedicado justamente al otro gran tema que también ha sido abordado en la literatura psicológica sobre la producción de símbolos con otros compañeros o en pares. Nada más de manera muy breve, en términos generales, por lo regular se dice que es hasta prácticamente los 2 años y medio, 3 años, cuando propiamente ya se pudiera hablar de hacer símbolos en colaboración, o sea, que 2 compañeritos, compañerito, compañerita, o compañero, compañero, o niño, niña, como quieran decir, ya pueden hacer de manera conjunta usos simbólicos. Otra sorpresa que nosotros nos llevamos, principalmente esto se realizó más en España, es que ya nosotros empezamos a observar que los niños, desde que tienen 11 meses, son capaces de hacer usos simbólicos, a lo mejor no con toda esa colaboración y elaboración que en la literatura se plantea, pero sí es muy llamativo que el compañero, o sea, el niño,
ya sirve de modelo o es, digamos, el origen a partir del cual el otro se inserta en la actividad del niño, que puede ser simbólica, y ya los dos hacen un símbolo. Voy a poner un ejemplo. Muchas veces la maestra les da, no sé, algún plato, alguna cuchara para simular como dar de comer o comer. Entonces, tenemos a los niños pequeños, ojo, estamos hablando con niños menores de 1 año o de 1 año, de 0 a 1, que es donde ya empezamos a ver ese tipo de símbolos en España, y a lo mejor el niño, por ejemplo, uno de los niños, si se fijan, empieza, agarra el plato, agarra la cuchara y él hace como que come. Otro de sus compañeros, justamente, el compañero, lo mira, en ese sentido, si fijan, este primer niño funciona como modelo, y el otro niño que lo mira también agarra una cuchara y agarra un plato y empiezan a comer. Y empiezan a comer los dos. En la literatura muchas veces dicen que esto es juego paralelo. Nosotros nos preguntamos hasta dónde es paralelo o hasta dónde realmente ya este niño tiene muy claro el uso canónico de la cuchara y del plato, y justamente este niño, que puede ser más pequeño, más grande que el otro, le está sirviendo como modelo, lo entiende, lo comprende, y en esa medida se incorpora a su juego. Y nosotros también lo que hemos visto es que muchas veces el niño puede tener algún objeto y el otro trae el otro y los dos juntos empiezan a hacer el símbolo, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que la riqueza de este capítulo es en el sentido de que esas producciones simbólicas que en la literatura nos dicen que aparecen muy tarde, nosotros ya las estamos viendo mucho antes, tanto en contextos del hogar como en contextos de la escuela, ¿no? Al final del capítulo, lo que nosotros también hacemos un poquito de sugerencia es de qué manera los profesores, maestros, maestras de estas edades pueden utilizar la materialidad. Se les da algunas ideas de qué tipo de objetos se pueden utilizar y de cómo poder utilizar estos objetos para implementar algunas actividades dentro de sus actividades curriculares, ¿no? En términos generales, y así, de manera muy sintética, digamos que estos son los dos grandes temas que se abordan aquí en este capítulo. O sea, los símbolos, tanto el papel que juega el profesor como el papel que juega el igual o el compañero en la construcción del símbolo en el niño. Muchas gracias. Genial, Pedro, muchas gracias por presentar também, e tu empiezas a falar e vamos nos acordando de coisas tão importantes de la concepção de la pragmática de objeto, o que o professor Pedro nos situa, né, desse capítulo especialmente, né, dos usos dos objetos pelos bebês, pelas crianças tão pequenas, faz com que pensemos justamente nos marcos que, e, por exemplo, eu acho importante ressaltar isso, porque no Brasil, né, nós também temos Piaget como um grande nome, uma grande referência para maestros, e como os dados, né, tanto da pragmática antes do projeto, mas principalmente nessa colaboração possível, já nos mostraram novos conhecimentos sobre essa criança pequena. E isso está muito bem descrito, discutido por vocês no capítulo, né? Muito, muito bom que a gente possa estar pensando nessa atualização, né? A gente vai continuando a conversa, então, aqui, né, nessa apresentação, e depois, se vocês quiserem, né, fazer alguma pergunta, algum comentário, a gente vai ter um tempinho para dialogar, tá bom? Ok, Pedro? Você queria falar alguma coisa? Sí, muy bien, aquí estaré. Ok, graças. Bem, agora eu passo a palavra, não sei se Maria Eugênia e Miralba, como queiram, vão falar um pouco juntas ou como queiram. Eu comparto a apresentação do PowerPoint. Bueno, empezamos primero sin el PowerPoint y luego vale. vamos al PowerPoint.
PowerPoint. Ok. Y antes del PowerPoint estaríamos con el pequeño video que queríamos presentar. Bueno. Vale, bueno, el vídeo... entonces, sí, antes, por ahora podemos hablar un poco de lo que fue la experiencia. Una es, bueno, ante todo, agradecerte, Gabriela, por esta invitación. Estamos muy contentas, Miralba y yo, de estar aquí con ustedes. Hacía mucho tiempo no los veíamos, entonces estábamos hablando de que hace ya que alrededor de 6 años, algo así, de que estuvimos juntos. Y fue un trabajo realmente muy interesante, nos aportó mucho todos esta investigación y las preguntas que nos hicimos y que Cintia de manera tan amable y al mismo tiempo de tanto nivel académico nos permitió a todos unir nuestras ideas, nuestras comprensiones, nuestras preguntas y poderlas pues, después gestar en este libro. Para nosotros fue muy interesante llegar a las escuelas y hacer esta observación del uso de los objetos y la materialidad y los espacios. Y bueno, este capítulo viene precisamente porque tanto aquí en este capítulo estamos investigadores de España, de Chile y de Colombia. Entonces, de España estuvo María Jesús del Olmo, que es música, Ana Moreno, que también estuvo allí con nosotros, estuvo Iván Moreno también, y de Chile estuvo Karina, y bueno, de Colombia estuvimos Miralba y yo, pero en Cali, Colombia, es decir, porque de Colombia participamos 3 universidades, pero las otras universidades estaban en otros lugares, en Bogotá y en Santa Marta, que es una de las regiones que quedan al lado del mar, pues Santa Marta. Y descubrimos pues las diferencias que habían en los contextos socioculturales, pero llegar a establecer este capítulo sobre los usos rítmicos sonoros de los objetos y de los instrumentos musicales surge realmente de este trabajo, porque cuando empezamos la observación con los niños empezamos a ver que las escuelas eran muy musicales, tenían como centro muchas veces de sus primeros encuentros, del saludo, la música como uno de sus elementos. Y también vimos las diferencias culturales que hay en las distintas regiones y en los distintos países. Las niñas o los niños que observamos en las escuelas públicas nuestras venían de contextos de riesgo psicosocial. Entonces, y sin embargo, a pesar de estar en esos contextos, eran niños plenos de una vitalidad y de unos ritmos, y encontramos que la cultura ayudaba muchísimo en esos elementos. Muchos de los niños vienen de etnias afrocolombianas, le llamamos acá, y ellos llevan en el cuerpo y en todo su movimiento los ritmos. Y esos ritmos han sido sumamente importantes. Y en ellos, por ejemplo, veíamos diferencias en los afro, estaban más ligados a todo el cuerpo y al movimiento y a realizar con su cuerpo los distintos gestos que iban dando cuenta del ritmo. Ellos tenían canciones y las canciones eran dramatizadas, y en esa dramatización podían ir involucrando los distintos gestos que iban realizando. Incluso realizaban con el gesto, imitaban las trompetas, la manera como la trompeta sonaba, y los niños seguían con un gran interés estas formas. Sin embargo, también observamos, y es eso lo que trajimos y tratamos de plasmar en el capítulo, el uso de los objetos y los instrumentos musicales, porque descubrimos en ellas unas maneras de acercarse al mundo simbólico. Entonces, en este capítulo, nosotros intentamos primero pues, establecer un poco la comprensión de lo que es el ritmo, cómo el ritmo realmente está en la cultura, los sonidos y los ritmos también son parte de toda la constitución de los sujetos como tal. Nosotros vemos que las canciones de cuna y que todo el contagio emocional generalmente se hace
a través de los ritmos, y que si esos ritmos no estuvieran, ese contagio emocional tan importante para seguir avanzando en los procesos intersubjetivos, que es por donde entran las primeras relaciones de los niños, pues nos han parecido muy importantes, y en ese sentido establecemos en el capítulo esa necesidad de pensar y de descubrir el sentido del ritmo en la intersubjetividad. Bueno, luego en el capítulo vamos explicando cada una de las maneras como se van elaborando esas participaciones interactivas, cómo son los estilos culturales de los adultos y cómo son esas dinámicas que van a permitir en el bebé entrar a descubrir lo sonoro y a descubrir el mundo de los objetos. Entonces allí vamos encontrando que ese mundo sonoro se va a constituir en un mediador para las interacciones triádicas tempranas, es decir, de esa triangularidad que es tan importante, que Miralba explicará un poquito más adelante en este sentido. ¿Qué encontramos? Encontramos una serie de formas y la manera como cada una de las maestras se acercaba a los objetos. Y algo que nos pareció como maravilloso de descubrir es que muchas veces la maestra ni siquiera había pensado en los objetos como tal. Es decir, ella muchas veces, en uno de los videos que les vamos a mostrar, la maestra es quien tiene una pandereta y una de las investigadoras también tiene otra pandereta, y ambas están animando el canto de los niños en ese momento. Y lo que nos pareció importante que ocurrió allí y que lo quisimos traer es que los niños, al ver que las maestras tienen la pandereta, hacen el gesto de querer la pandereta, y ese gesto es observado por la maestra, quien rápidamente se dirige a buscar las panderetas y a ofrecerles panderetas a todos los niños, cuando ese no era el objetivo que ella tenía en ese momento. Ella iba a cantar teniendo ella la pandereta, sí, para ayudarse con el ritmo, pero no para los niños. Y haberle ofrecido esas panderetas a los niños o esos instrumentos musicales le permitió a los niños entrar en unos juegos simbólicos, de darle lugar a esos objetos de maneras diferentes y descubrir posibilidades simbólicas en ese sentido. No sé, Miralba, si quisieras decir algo allí, o si presentamos el video sobre el cual apoyaremos después la discusión. Sí, solamente agregar que al mismo tiempo que los niños van descubriendo el ritmo, los ritmos, y van descubriendo los sonidos de los objetos y van manipulando esos objetos para producir esos sonidos, también hay una relación con el cuerpo. Es decir, se ve claramente cómo el cuerpo en su totalidad acompaña al ritmo, y cómo también los ritmos van siendo acompañados por expresiones lingüísticas, todavía no lenguajes pues elaborados de palabras, sino sonidos lingüísticos, digamos, que son la cuna de lo que será luego la palabra. Y entonces queremos como enfatizar en la importancia que, y lo haremos también más adelante, en la importancia que tiene la inclusión de los usos rítmicos sonoros de los objetos y de los instrumentos musicales en términos del desarrollo de sí, del desarrollo de la intersubjetividad y de la construcción del lenguaje, porque siempre hemos pensado que el lenguaje es algo que está por allá, como decía Pedro, de lo simbólico, por allá como a los 2 años, pero lo cierto es que el lenguaje empieza con el ritmo, y que enfatizar en el ritmo significa fundamentar el lenguaje en sus aspectos pragmáticos, en su entonación, en su musicalidad. Y entonces es esa, digamos, uno de los énfasis que quisiéramos que quedaran claros para las maestras que son formadoras, de cómo no se trata solamente, siendo muy importante, de lo placentero del ritmo, sino de la dimensión que ese trabajo con el ritmo tiene en otros aspectos del desarrollo. Sí. Eso ha sido algo maravilloso. Nosotros
Karina nos mostró, Karina es nuestra colega de Chile, nos mostró el corro, que es muy distinto del trabajo que hacen nuestras maestras en Colombia, porque ellas tienen formación musical. Las maestras en Chile, por obligación, las maestras de niños pequeños, tienen obligación de tener formación en música. Y hay allí entonces pues una experticia que no tenían las nuestras, pero también hay una forma de responder de los niños que es absolutamente maravillosa. Queremos entonces enfatizar en la importancia que tiene el ritmo en distintas dimensiones, digamos, del desarrollo de los niños, en el lenguaje, en la relación con el otro, en el reconocimiento de sí y, por supuesto, también en lo simbólico, que un poco por lo menos expondrá de manera mínima más adelante. Entonces, ahora queremos mostrarles los videos para en la segunda parte. No sé, había una programación de que después nos volvía a tocar, pero no sé si vamos a ir de seguido a hablar de lo que allí pasa, un poquito más. No sé si te parece que lo hagamos seguido como para poder cerrar. Sí, Sim, eu penso que sim, podemos seguir com o vosso vídeo e depois porque aí já damos um segmento, sim. Agora só um minuto que vamos compartilhar. Sim. Qual o nome do vídeo? O vídeo, não é? Do e-mail 1. Panderetas, isso. Panderetas? ¿Y el otro? Aquí en este video es muy interesante porque se va viendo cómo los niños comienzan realmente a utilizar de distintas maneras las panderetas. Sí, entonces yo creo que lograron ver pues el uso que le van cómo van diferenciando como el uso de los objetos. Fue interesante cuando empiezan a ponerse ellos en la cabeza. En ese momento el villancico que estaba sonando decía campana, sobre campana, y cuando dicen sobre campana ellos se lo ponen y luego se constituye como en ese lugar del sombrero, que fue muy interesante para nosotros ver porque buscaron distintas maneras de utilizar estos instrumentos. Y que nos pareció también interesante que la maestra tiene que ser una observadora muy especial. Es decir, las maestras, si no son observadoras y comprensivas de lo que ahí está ocurriendo, pues no van a ver lo que se requiere y van con su clase preparada, ¿cierto? Cuando la vimos a ella, que ver que la niña le pasa, que ahí no se alcanza a ver, la niña pasa la mano para que le entreguen esas panderetas, y cuando ustedes ven las panderetas es porque ya ocurrieron unos hechos anteriores donde no tenían panderetas y la maestra cae en cuenta de esas panderetas. Entonces, y allí en adelante los niños entre ellos juegan y hay una comunicación que se ve muy importante, que va surgiendo y una alegría en ese sentido. Sí, ahí la comunicación entre los niños es muy importante porque hay unos que tienen mayor experticia para manejar la pandereta y otros solamente están golpeándola, pero a medida que van viendo cómo los otros amiguitos la usan, los niños intentan
y avanzan en el uso, digamos, rítmico sonoro de la pandereta, de ese instrumento musical. Hay una comunicación, eso me parece, María Eugenia, muy importante resaltarlo, esa comunicación, esa interrelación que se da entre los niños y las maneras como entre ellos se apoyan y la manera como cada uno va tratando de mirar qué hace el otro y modificando sus gestos, modificando sus movimientos, modificando el uso, sin que haya allí una orientación específica de la maestra para que los niños realicen eso. Es decir, es esta posibilidad que yo también decía que era como muy tardía, pero es esta posibilidad de comunicación entre los niños y de transformación de los comportamientos, y también creo que no hemos enfatizado suficientemente también la posibilidad de transformación de la orientación que tiene la maestra. Es decir, no es que sea la maestra la que orienta todo el tiempo a los niños y ella está por fuera, sino que el trabajo con los objetos y los instrumentos musicales va modificando también el comportamiento de ella y la orientación que tiene para el trabajo con los niños. O sea que allí hay un trabajo que se hace no solamente entre los niños y la maestra, sino transformaciones de los participantes en esa situación musical, llamémoslo así. Así es. Yo creo que ahora sí podríamos poner las 4 diapositivas rápidamente. Assim, então, agora o PowerPoint. Enquanto se põe, e é genial porque, claro, tudo se conecta, porque nós organizamos os livros com as temáticas, pero essa pesquisa nos deu a ideia realmente do quanto a interação, né, entre essa possibilidade de interação dentro das escolas, quando analisada de uma forma microgenética, quantos novos conhecimentos sobre esse desenvolvimento infantil nós podemos nos deparar, né? Acho que isso está bem marcado na fala de vocês. Então, ahí está. Bueno, entonces aquí lo que hacemos es tratar de recoger un poco lo dicho, o lo dicho en el capítulo, de una manera supremamente sintética, porque el capítulo se llama Prácticas Educativas y Uso Rítmico Sonoro de Objetos e Instrumentos Musicales. Ese es el título de nuestro capítulo, que ya María Eugenia señaló, donde participamos Chile, Colombia y España. Bueno, la siguiente diapositiva nos va a mostrar entonces el papel de las relaciones triádicas, que en el video se ve claramente. Es decir, ¿cuáles son esas relaciones triádicas? Son las relaciones entre los objetos, en este caso objetos sonoros y instrumentos musicales, y la interrelación entonces entre el objeto o los objetos, la maestra y los niños, y cómo en esas relaciones triádicas se mueven, digamos, hay un movimiento de uso de signos y de usos simbólicos también que van haciendo la maestra, que van haciendo los niños y que van generando este clima musical del que les hemos hablado. Entonces, las relaciones triádicas están perfectamente significadas allí en el video. Uno puede, si lo detiene, puede ver claramente esa interrelación y esas transformaciones y los distintos signos que están referidos a las expresiones corporales, que están referidos a las demandas que hace, que María Eugenia señala, no se ve en el video, a la demanda, al gesto, a los gestos ostensivos y a los gestos de solicitud que hace la niña de la pandereta y a los gestos que hace la maestra para entregar los instrumentos. Entonces, todos esos, hay una confluencia de distintos tipos de signos, de mediadores semióticos, digamos allí, que están presentes y que hacen de la situación una situación de una riqueza enorme.
cómo se conjuga, cómo no es un asunto de una sola acción sobre los objetos, sino cómo es un asunto de distintos tipos de registros semióticos que convergen en la situación y que hacen posible los distintos desarrollos que hemos señalado. Ahora vamos a ver en la siguiente cómo viene un comportamiento diferenciado, digamos, en esa triadicidad, unas posturas diferenciadas porque hay un conocimiento de la maestra. Entonces la maestra usa signos completamente convencionales, usa símbolos, y luego, digamos, al poner a funcionar la pandereta o al mostrarles a los niños cómo hacerlo, pero luego viene en un segundo momento cómo tanto los niños como la maestra van usando los signos y los símbolos que tienen a su alcance. Es decir, la maestra realiza más elaborados, pero los niños también tienen una diferencia en los tipos de signos que utilizan. No es lo mismo. ¿Se fue la voz de Miralba? Miralba, eu penso que ha Se le tenido fue, problema de... se le Sí, cayó, sí, se cayó. sí, sí. Bueno, yo podría continuar mientras ella reingresa. Sí, estábamos entonces hablando aquí de cómo los usos que van usando los niños y la maestra, pues tenemos esos usos lingüísticos. Los vemos hablar y Miralba decía antes que no todo estaba expresado en una palabra que fuera amplia, sino que podrían ser simplemente primeras iniciaciones comunicativas que se iban estableciendo y estaban pues los gestos ostensivos que empiezan a darse allí. Miralba, ya volvió Miralba, entonces le cedo la palabra. ¿Miralba? No. Lo de los gestos ostensivos y todo Ok, perfecto, ok. Para que sigas, ya. En lo que ibas, Miralba. Ya, sí, Estábamos entonces... hablando ahí de los distintos usos y de los gestos distintos tipos de simbólicos. gestos, gestos ostensivos, signos más elaborados, inicio de usos simbólicos, como estaba señalando Pedro, que no es que hay que esperar, pues, los niños nos muestran que ellos son capaces de realizar unas construcciones, tienen unas construcciones que antes no las habíamos pensado y que no están propuestas para ser, digamos, enseñadas como si fuera la clase, la maestra no lo hace así, sino que al haber diseñado o al haber propuesto la situación, los niños tienen la ocasión de ir expresando las construcciones que han ido elaborando en su interrelación con los otros y que también vienen, como señalaba María Eugenia, de la cultura. Entonces, hay una cosa importante, Miralba, de pronto de decir que nosotros pudimos observar que en la medida que estaban usando los objetos, no necesariamente los niños tenían, por ejemplo, una intención en el uso de los objetos, pero que es allí, en el transcurrir de esa actividad donde ellos lo van descubriendo, que uno empieza a ver que de manera progresiva ellos van entrando en esa posibilidad de cuando entran en la interacción empieza ciertos aspectos de esa intencionalidad que se va dando allí. Entonces, sí. Y allí vamos viendo el uso de la pragmática, digamos, del objeto, cómo se va usando. Cómo se van usando. Entonces, nosotros queremos mostrarles a ustedes que esos tres, digamos, grandes componentes, que es el trabajo de la maestra y los niños juntos, y de los niños, que cada uno tiene sus particularidades, da lugar a lo que nosotros llamamos la polisemia, el uso polisémico de los objetos, el uso polisémico, el uso rítmico sonoro que es polisémico de esos objetos e instrumentos musicales, y cómo esos diferentes usos son un fundamento del funcionamiento simbólico, cómo van apareciendo allí poco a poco en la situación. En la siguiente, entonces, nosotros vamos a señalar
ese uso rítmico sonoro de objetos e instrumentos musicales, ¿cómo aportan al desarrollo de los niños? Entonces, decimos que la confluencia de los sistemas semióticos y su mediación en el uso de los objetos rítmicos sonoros, en este caso los rítmicos sonoros, es un enriquecimiento de las relaciones intersubjetivas entre la maestra y los niños y entre los pares, y que esto conlleva al avance de los desarrollos, del desarrollo emocional, social y cognitivo. Este punto nos parece, pues, a destacar, y es que hay esta confluencia de sistemas semióticos, de mediadores semióticos, y cómo se dan estos desarrollos allí en esas situaciones y cómo tienen que ver con desempeños cognitivos, sociales y emocionales. Sí, por ejemplo, la regulación, que es uno de los aspectos que veíamos con los niños. Ellos van regulando sus actos y sus acciones en relación con el otro, que descubren como la pausa y al mismo tiempo descubren los elementos que para el otro son importantes y con cómo entrar en esa interacción con ellos. Sí. Lo otro fue señalado hace un momento, el uso polisémico de los objetos, es decir, lo que posibilita esa polisemia. Es decir, esa polisemia es fundamental, o sea, esos sentidos, diferentes sentidos y significados que encierran los usos rítmicos sonoros de los objetos, es fundamental en la construcción de los usos simbólicos. En la siguiente, entonces, decimos que se destacan los avances en el desarrollo del funcionamiento simbólico de los niños pequeños ligado al uso rítmico sonoro de los objetos e instrumentos musicales. Es una reafirmación de lo que dijimos hace un momento. Y finalmente, queremos relevar que estos hallazgos permiten enfatizar en la necesidad de transformar los ambientes educativos que atienden a todos los niños pequeños. Cuando hablamos de transformación, aludimos a la capacidad de las maestras y maestros infantiles para observar y reconocer en los niños pequeños sus posibilidades exploratorias, sus ritmos corporales, sus variaciones en los comportamientos en relación con los objetos mismos, y esa posibilidad de observar y de hacer ese seguimiento, entonces va a incidir en las propuestas educativas y esas van a ser acordes con los momentos del desarrollo del niño. Eso, digamos, es uno de los aspectos que destacamos en el capítulo, la importancia de que haya políticas públicas en los distintos países encaminadas a la formación de las maestras que van a atender a los niños de las aulas 01 y 02. Es necesario formar a estos profesionales en su capacidad de ver al niño y en su capacidad para diseñar situaciones que sean muy potentes y muy ricas para el desarrollo de ellos. Sí, bueno, que les permita explorar, porque una de las cosas que observamos en algunas situaciones era que a veces la maestra hacía una serie de actividades y incluso de material ella misma, pero no había la posibilidad a veces para los niños se convertían como en espectadores de alguna situación que ellas planteaban y no en los exploradores y en quienes hacían realmente el uso y el descubrimiento de las situaciones que tenían allí en ese momento. Entonces, por eso nos parece muy importante que en la política pública se planteen como esas posibilidades de saber observar a los niños, de saberles, de propiciar la exploración y el descubrimiento de todas esas potencialidades que ellos van a tener, pero ser exploradores, descubrir, asombrarse con lo que ellos van descubriendo va a ser de los elementos más importantes. Bueno, muchísimas gracias. Eso era lo que les queríamos como contar. Graças a vosotras, muito lindo, muito linda apresentação e muito bom vocês terem podido compartilhar os vídeos, porque também
ao mesmo tempo a gente pode observar que coisas sencillas, né, muito simples, nos dão a possibilidade de uma riqueza de conhecimento sobre esse desenvolvimento. E também me lembro que quando nós discutíamos os dados, que no Brasil a gente observava às vezes uma tentativa de fazer coisas muito elaboradas e os maestros não estavam, talvez, entendendo, né, ou dando a devida atenção a pequenas ações mesmo das crianças que surpreendiam, como o que vocês começaram, conseguiram compartilhar com a gente. Muitas graças. Nós temos aqui 2 pequenos vídeos que foram enviados, né, da Espanha. Eu vou, então, compartilhar, né, esses 2 pequenos vídeos, e a gente faz, então, abre para uma pequena conversa, acho que a gente ainda tem um tempinho para isso. Pode ser, então? Temos o vídeo do Ivan, né, que é estudante de doutorado na Universidade Autônoma de Madrid, ele participou também em alguns capítulos do livro, e depois a gente passa ao vídeo do Gonçalo. Vamos apresentar aqui para vocês. Ha contribuido en el libro Los objetos importan, y estoy muy contento de poder participar en esta presentación, que tenga que ser de esta manera, a distancia y grabada. Para este libro he contribuido en 2 capítulos. En el capítulo 2 he colaborado con Alba Correa y María Eugenia Villalobos de la Universidad de Valle. Vocês veem? Cárdenas, de la Pontificia Agora sim, né? Chile, con María Jesús del Olmo y Ana Moreno, que somos de la Universidad Autónoma de Madrid. En este capítulo mostramos el importante papel que el ritmo y los instrumentos musicales juegan en las primeras interacciones entre los niños y los maestros. La música y los instrumentos musicales no suelen ocupar un nicho importante en las primeras edades, y sin embargo no dejamos de encontrar que son muy atractivos para los niños ya desde las aulas, pero a 1 año. Les permite comenzar a ser agentes de su desarrollo, a comunicarse. A tela está preta, a Vanessa, o que escreveu agora foi, não está dando para ver direito, né? Como Gabriela Mieto, de la Universidad de Brasilia. Agora sim? Santiago Rodríguez, de la Universidad Autónoma de Madrid. Hablamos sobre las funciones ejecutivas. Cómo los niños y niñas comienzan a darse retos y autorregularse. Vocês veem, gente? En el lenguaje, ya en el aula 01, y en situaciones cotidianas, como son las Agora ficou preto. Não, voltou. y maestras de la escuela infantil. Los retos de los niños hemos observado que son muy ricos y variados, desde cómo conseguir usar un objeto por su función hasta comenzar a organizar y planificar sus propios escenarios simbólicos. Consideramos que poner el foco en la actividad de los niños nos ha revelado que tienen metas propias y que son muy significativas para ellos. Espero que este libro no solo sea de vuestro agrado, sino que también os pueda ser útil para quienes os dediquéis tanto a la psicología como a la educación. Muchas gracias de todo corazón y espero que lo disfrutéis. Sim, acho que depois vocês conseguiram acompanhar, né? O vídeo que o Ivan enviou é um pouquinho mais curto. Eu acho que a gente pode passar agora, então, ao vídeo do Gonçalo, que o Gonçalo é professor de uma das escolas, né? Na verdade, a principal escola de Madrid que participou da pesquisa. Espero que dê para compartilhar direitinho.
Só um minuto, gente. Hola a todos y todas, soy Gonzalo Flecha, maestro de la Escuela Infantil Cigüeña María en Madrid, y quería contaros un poco lo que ha supuesto las investigaciones que han dado como fruto el libro Los objetos importan, acción educativa en la escuela infantil. Bien, durante las diversas grabaciones y sobre todo durante las devoluciones que teníamos con el equipo investigador, nos hemos dado cuenta de muchas acciones y situaciones que se daban en la escuela que pasaron un poco desapercibidas por el devenir de los días. Gracias a esta visión desde fuera de la escuela por parte de los investigadores, nos ha ayudado a nosotros a reflexionar sobre nuestra práctica diaria, lo que ha provocado que nuestra planificación en cuanto a materiales, espacios y tiempos en el aula haya mejorado. Y esto ha incidido en que la calidad dentro de la escuela haya crecido. Considero que es un libro fundamental para todo aquel que tenga interés por la educación en general y por la educación infantil en particular, porque es un libro que parte de la realidad, de lo que ocurre en el aula, de lo que los niños viven día a día, y puede ayudar a que los profesionales seamos mejores profesionales y permita que mejoremos nuestra labor diaria. Por eso os lo recomiendo encarecidamente. Un saludo desde España. Bem, é isso. Então, uma pena, a gente teve um problema técnico mesmo com o som do formato do vídeo do Ivan, né? Peço desculpas, mas a participação dele um pouquinho para falar, né, dos capítulos que ele escreveu. E agora o Gonçalo, que para mim me parece assim, muito interessante ele poder fazer esse depoimento para a gente. Ao menos aqui no Brasil, às vezes a gente tem muita dificuldade de entrar nas escolas das crianças tão pequenas para fazer pesquisa, né? Nem sempre os professores, maestros se sentem muito à vontade de nos ter ali como pesquisadores, filmando, gravando. As famílias também, às vezes, ficam um pouco receosas. E achei muito interessante como um professor participante, né, que pôde abrir a sua sala de aula para ver essa pesquisa, pode nos falar um pouquinho aí como foi que ele também se beneficiou na sua prática pedagógica desse diálogo com os pesquisadores. E ele segue também nos ensinando muito, né, até hoje, em todas as discussões que a gente tem a oportunidade de fazer, né, com o grupo. Então, muito bom. Bem, essas participações, então, em vídeo, elas, né, encerraram aqui, e eu queria abrir, inclusive, né, se vocês que estão aí nos assistindo até esse momento, se quiserem abrir as câmeras para a gente, né, ver um pouquinho o rosto, né, de vocês. Eu já conheço a maioria, né, que está aqui com a gente hoje, mas, ou se vocês preferirem participar, né, só com o microfone, ou participar aqui com alguma questão no chat, esse é o momento. Vocês estão interessados em conhecer a capa do livro? Eu acho importante, porque é um grupo que trabalha com a materialidade, né? Se você puder compartilhar aí. E aí está, né, o rostinho do livro. A gente já tem ele em versão física, né, palpável. Ele está à venda, né, por enquanto, principalmente pela Amazon,
Também há... Deixa eu ver, aqui, pode parar nesse aí, por favor, Meto. Ele está disponível tanto no site da Amazon como da Orsori, que é a editora do livro. Nós tivemos a informação que na América Latina, na Colômbia, ele pode ser adquirido pela Alfa Editorial Cloud, né? E há uma possibilidade de venda direta no Brasil, que nós estivemos em contato agora durante essa semana, né, tanto com a Núria Casals da Espanha, quanto aqui. Há uma possibilidade, mas a empresa que ela nos indicou, que faz essa mediação, ela disse que não está com todo o catálogo da Orsori disponível, mas eu coloquei lá esse desafio para que eles possam seguir nessa negociação, e assim que a gente tiver mais informações, a gente vai poder divulgar nas nossas redes sociais, né? A gente está no nosso grupo de pesquisa aqui do Brasil, que é o Infantia, a gente tem feito essa divulgação, então também é uma outra possibilidade, tá? Para ver se a gente democratiza, né, a chegada dessa obra, que a gente sabe que é importante. Acho muito importante também o que essa reflexão trazida aí, né, pela Colômbia, da necessidade do avanço das políticas públicas na formação dos professores, né? Eu acho que a gente não pode deixar de tocar nesse assunto, enfim, né, estando aqui pesquisadores, né, desse continente em que estamos e em razão de todo o investimento que temos aí também na área do ensino superior público, né, aqui na América Latina. Então, esses são os caminhos que nesse momento nós temos para chegar até o livro, né? Lênia, você quer conversar um pouquinho já? Por favor. Primeiro eu quero parabenizar a todos os autores, né? Eu acho fundamental a gente ter um livro atualizando todas essas discussões que vêm ocorrendo, né? Para que a gente, então, consiga o material e que a gente possa também refletir e também que eu tenho certeza que vai nos ajudar enquanto pesquisadores. Então, parabéns a todos, estou muito feliz, já estou querendo o meu, né? Eu exatamente ia perguntar isso, né? Como que a gente poderia obter esse livro, né? Mas eu, pessoalmente, estou bem feliz de ter essa publicação, né? Eu tenho da Cíntia, mais antigo, a gente, né, está a par de algumas publicações, né? Mas um livro dedicado só para a questão do objeto, acho que a gente não tinha ainda, né, Gabi? Acho que isso vai nos ajudar muito e vai nos dar uma base teórica bem legal para as futuras pesquisas da gente. Então, parabéns a todos e estou esperando o meu, autografado. A gente também tem um outro desafio que, claro, a Cíntia teve a oportunidade de estar aqui com a gente antes da pandemia, né, por um projeto que a Universidade de Brasília, na verdade, um esforço à época do governo federal e que para várias universidades, a Universidade de Brasília fez essa iniciativa, que é o CapSprint, inclusive a professora Silviane Barbato, que está aqui nos ouvindo, é coordenadora dessa iniciativa que pôde trazê-la à época, e a gente sabe também que o lançamento do livro foi adiado por conta da pandemia, né? Também está já era um livro que a gente tinha expectativa de ter sido publicado antes, e à época nós já adiantamos a conversa um pouco, né, Lênia, nesse caso, a gente tem muito interesse, inclusive, de traduzir o livro para português, porque, embora estejamos, né, e é possível se aproximar da obra em espanhol, mas a gente também não pode perder a situação real do nosso país, que, infelizmente, mesmo a gente considerando
espanhol e português, línguas próximas, às vezes é sim um impedimento para muitos dos nossos professores, né, maestros, estudantes, se aproximarem desses textos. Então, eu diria que a gente tem um interesse, né, quem sabe aí, espero que não demore muito, mas quem sabe a gente consiga, né, nós já temos uma das obras da Cíntia traduzidas em português, fica como uma meta, talvez, aí a gente tentar atingir agora, mas por enquanto, né, quem tiver a oportunidade de conhecer a obra no seu original espanhol, né, já fica aí, vamos tentando facilitar essa aproximação, né? Mais alguém gostaria, gente, de comentar algo, de perguntar? Eu gostaria. Oi, Sil. Me interesa mucho la formación de los profesores. Me interesaría saber vuestra opinión sobre cómo podemos planear una educación de profesores que considere los procesos semióticos y también las funciones ejecutivas. Eso. Eu posso começar a falar assim, a minha contribuição, inclusive, específica nessa obra, ela está relacionada ao capítulo que fala sobre as funções executivas. E, ao menos nesse momento que a gente está, vamos dizer assim, planteando, né, uma mudança na observação do que vem a ser considerado como função executiva nesses primeiros anos também. Há um dado que vem, né, que advém aí dessa pesquisa que foi possível observar alguns comportamentos prévios, né, de precursores de funções executivas ou ela propriamente ocorrendo, porque foram analisadas atividades, situações não consideradas estándar, né, ou testes prévios, mas toda a observação relacionada a esse contexto mais espontâneo da relação entre ninhos e da relação entre ninhos e maestros, né? Então, a princípio, eu acho que você pergunta sobre planejamento, né? E eu comecei a falar pelo que nós observamos, mas eu acho que tendo o conhecimento dessa novidade, vamos dizer assim, é algo talvez a fazer umas formações reflexivas em relação ao que se vê no cotidiano da sala de aula dos pequenos, né? Acho que o uso, por exemplo, de compartilhar situações como essas mesmo, né, que Maria Eugênia e Miralba compartilharam, vídeos curtos sobre o cotidiano da escola, e poder pensar o que está por aí. São só crianças, né, só, entre comilhas, só ninhos, ninhas, manuseando objetos musicais, ou que objetivos eles mesmos, essas crianças estão colocando para elas, e que se desdobram em novos conhecimentos, e que muitas vezes nós adultos não queremos olhar para isso, porque o objetivo da atividade é sempre aquilo que eu imponho para ele. E essa é uma questão X, né, que nós temos discutido no grupo, Silviane. Acho que de saída é o que eu teria para comentar, mas aí amplio também o diálogo para os meus colegas.
A ver, creo que aquí está tanto Miralba y María Eugenia, y ellas participaron en el capítulo 7. El capítulo 7 en el libro creo que aborda justamente esa problemática. Y esa problemática justamente surge a partir de que yo creo que los maestros, al sentirse observados, por un lado es una condición un tanto, digamos, extraña en el aula, pero a la vez fue muy benéfica para ellos. O sea, es el otro cómo te mira, el otro somos nosotros los investigadores que vamos y filmamos. Y esa experiencia que digamos, yo la voy a poner en el sentido de esto que yo te reflejo, esto que yo te muestro, de cómo lo haces, cómo lo filtro a través de las teorías de las cuales yo estoy pensando lo que tú haces, yo lo valoro, yo lo juzgo, te lo comparto, y a partir de ahí tú tomas un poco de conciencia. O sea, después de todo me dice, ¿qué hacer para formar a los maestros, para que estén un poco más al día? Pues bueno, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es ponerlos justamente en la práctica educativa y que ellos también sean personas reflexivas de esa misma práctica que hacen. ¿Qué pueden hacer desde las aulas antes de ir a la práctica? Creo que también en el capítulo 7 de alguna otra manera nos dan el tip, nos dicen que es actualízate. O sea, desde los lentes teóricos con los cuales tú miras, tú puedes jugar tu propia práctica. Y además tú puedes ir a lo mejor enriqueciéndote si a lo mejor tú cambias esos digamos, lentes teóricos que tienes. Si tu mirada teórica, de alguna otra manera, estás convencido, te ayuda a seguirte justamente tratando de llevar al otro en su propio camino de desarrollo, pues creo que vamos bien, ¿no? Además, en psicología, pues tenemos muchas visiones, ¿sale? No tenemos verdades absolutas, pero lo que sí se desarrolla en este texto es justamente, digamos, ese lente con el cual miramos es la pragmática del objeto. O sea, ¿qué asumimos? ¿Cuál es la premisa principal? Lo que asumimos es que la realidad social, ¿sale? Es una realidad que se construye. Y dentro de esa realidad social está la materialidad. Está la cultura material, como dice Cristian Moreau, ¿sale? Entonces, desde ahí se digan para nosotros la unidad, yo creo que si me dijeran, ¿yo qué voy a hacer con aquellos que van a trabajar con bebés? Le diría, pues yo le empezaría a enseñar la pragmática del objeto para que vea que justamente el tener conciencia de esa triadicidad, niño, yo experto como educador, más el mundo que se le va a abrir al niño, porque el niño de alguna otra manera debe ir construyendo ese mundo sociocultural, ese mundo material. Entonces, en esa medida, yo, ¿en qué manera realmente lo acompaño? Yo les diría que la pragmática del objeto, aunque está, digamos, todavía en una fase apenas de nacimiento, ya tiene algunas ideas con las cuales nosotros ya podemos llevar a la práctica, ¿no? Y desde ahí yo creo que también lo que tenemos a otra vez, lo que decía José Luis, nosotros estamos en los cimientos. O sea, creo que nosotros ya tenemos muy claro más o menos cómo evoluciona el conocimiento de la materialidad cultural. O sea, empezamos desde la no canonicidad, desde el uso no canónico, arribamos a los usos rítmicos sonoros, que ya un poco hablamos aquí hace un momento con Miralba y María Eugenia. Viene todo el capítulo, también se fijan como siguiente nivel, todo lo que viene siendo el uso canónico, los usos metacanónicos luego, y cómo estos usos canónicos también ya vienen siendo, así como los usos rítmicos sonoros son las plataformas de la canonicidad, digamos, y la diversidad canónica y de la categorización y cosas así, también estos a su vez son plataforma para todos los usos simbólicos, la creatividad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo diría, estas edades creo que lo que aborda la pragmática del objeto, los grandes temas a los cuales nos enfocamos, son los grandes temas que vamos viendo cómo van apareciendo en la evolución, en esa ontogénesis. Y yo diría, pues sería muy interesante que se paparan muy bien de esta perspectiva, porque esta perspectiva les permite mirar qué es lo que puede pasar y eso que está pasando, cómo realmente resignificarlo, ¿no? Y yo le sugeriría que lean el capítulo 7 porque es un capítulo justamente reflexivo.
desde lo que los maestros se beneficiaron, cómo se beneficiaron, en qué medida, nos dijo también Gonzalo, empezamos a modificar nuestras prácticas educativas, ¿sale? Y también nosotros como investigadores, cómo nos enriquecimos al ir a mirar el trabajo de ellos, ¿no? Ese sería un poco lo que yo podría comentar. Pues sí. Gracias. Bueno, eu agora só começo a me preocupar um pouco com o avançar da hora aqui em Brasília. Queria perguntar se mais alguém gostaria de perguntar algo, comentar sobre esse assunto e sobre este livro. Penso que teríamos horas e horas e horas para falar, porque realmente tem uma riqueza de dados e de experiências, vivências que daria muito mais conversa, mas também deixo aí para os nossos participantes, né, quem está até agora ouvindo, se quiser comentar algo ou perguntar. Essa questão bem, a nossa possibilidade me alegra muito que a gente possa estar, mesmo que online, mas é sempre um pouco, às vezes, esse desconforto um pouco de como a gente poder seguir o diálogo, né? Eu não sei, gostaria muito, muito, muito de agradecer, né, Pedro, Maria Eugênia, Miralba e também todas vocês, né, que estão aqui até esse momento. Para mim é uma grande alegria poder estar concretizando, né, esse lançamento. Gostaríamos de ter feito isso de outras maneiras, né, e ainda espero que a gente possa se encontrar para fazer. Uhum. Mas acho que é um marco importante também para o que representa esse projeto e o livro, né? Peço desculpas aí, às vezes, pelo nervosismo, pelas falhas técnicas, mas, ao final, muita gratidão por vocês estarem aqui participando com a gente, e deixo novamente, né, meu agradecimento à organização do Colóquio de Psicologia Escolar por ter aberto a oportunidade da gente fazer esse lançamento nesse evento. Com a gravação, né, que daqui a pouco nós vamos encerrar, ela vai poder estar disponibilizada, né, e aí a gente pode compartilhar também com os nossos grupos, né, isso vai ficar aí à disposição para a gente poder seguir conversando sobre a publicação, né? Sí, ¿quer falar algo, Pedro? Pues nada más, pues despedirnos. La verdad fue un placer, como siempre, volver a coincidir en este momento, en esta vida, o sea, con Gabriela, con María Eugenia, con Miralba. La verdad fue un gustazo, o sea, y yo veo que, vamos, yo creo que todos, después de todo, yo creo que el éxito del libro va a ser porque es el éxito también de que lo disfrutamos, nos asombramos, o sea, que yo creo que nunca hay que perder esta capacidad de asombro de todo lo que podemos conocer y empezar a entender con estas cosas que hacen las maestras y los niños, y la verdad, pues, yo creo que hay que seguir en esto que nos gusta, ¿no? Sí. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo a todos. Voy parar la grabación y ya un minuto. Un abrazo a todos, muchas gracias. Muchas gracias. De verdad ha sido un placer estar. Y sí,